Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Qué tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos permites y nos haces recordar algunas cuestiones que son tan importantes en estos tiempos. En esta hora rogamos tu favor, Señor. Yo te imploro, te ruego, Señor, que nos envíes un espíritu de revelación en el nombre de Jesús, que estés abriendo nuestro entendimiento. Nosotros disponemos todo nuestro ser, Señor. Declaramos que aquí hay tierra fértil, que hay una tierra que ha sido preparada en este tiempo de la alabanza, de la adoración, Señor, y que estamos hambrientos y sedientos de ti. Desde ahora te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le regalan un aplauso a aquel que nos confía su palabra? Yo espero poder, en estos días que estamos hablando de orden, espero poder poner en orden los pensamientos que el Señor... Yo ya los tengo en orden, pero no sé cómo trasladárselos. A veces es como que nos cuesta un poco eso, pero quiero hablarles de algunas responsabilidades que tenemos los hijos y las hijas de Dios. Y como yo siento que en este lugar está lleno de hijos y de hijas de Dios, qué bueno esos amenes que sonaron, yo lo creo. Entonces creo que tenemos funciones que tenemos que cumplir. Yo creo que una de las funciones más importantes que tiene un sacerdote, por ejemplo, es enseñarles a aquellas almas que han sido rescatadas de las tinieblas y han venido al reino de la luz de Dios. Enseñarles a discernir, a separar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y vamos a ver que aparentemente no es tan sencillo como parece. Pero bueno, yo creo que para entrar quizá a este tema, estuve leyendo algunas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel, que le sucedió a la iglesia primitiva. Por ejemplo, a ver, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Les puedo hacer una pregunta? Bíblica es. ¿Quiénes saben o por qué los judíos no querían a los samaritanos? Y los samaritanos tampoco a los judíos. Hermano Fabián, yo no me meto con nadie, así que no sé por qué. A ver, ¿alguien sospecha por qué ellos prácticamente no se podían ver? Bueno, les voy a dar algunas pistas. El pueblo judío era un pueblo indómito. O sea, era un pueblo que había sido conquistado por algunas naciones, por Egipto, por los romanos, por los asirios, los babilonios. Sin embargo, siempre había un grupo que se levantaba, hermano. O sea, no los podían, más allá de que los conquistaban, no los podían hacer cambiar de parecer. Es más, se rebelaban incluso contra Dios. Entonces, era un pueblo muy especial, pero uno de los reyes que aparecen en el Antiguo Testamento se dio cuenta de algo, o planificó algo. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tomar un grupo
de estos judíos de una región y los voy a llevar a una diáspora, los voy a sacar de su tierra, y en el lugar de esos que saco, les voy a infiltrar, les voy a meter de los habitantes de esos lugares. Más o menos le estoy explicando de esta manera como para que se entienda lo que hizo este rey. Y claro, los que llegaron ahí, esa zona era Samaria. Pasa que Samaria pertenecía a Israel. Pero esos que llegaron venían con costumbres totalmente diferentes. Y se empezó a producir una especie de mezcla. O sea, vivían rodeados e influenciados por las leyes de Israel, pero ellos traían sus costumbres. Y eso produjo una mezcla. O sea, algunos, es como que eran miti-miti. Eran café. ¿Cómo se lo puedo...? Veo que dicen que a los cachorritos, si son de pura raza, eso me dijeron una vez, no sé, capaz que me versearon, pero dicen que si los agarran de acá del lomo y si no se quejan, son puros. ¿Es verdad? Nadie me dijo, se ve que me metieron el perro. Pues no sé, serán esas versiones callejeras. Y yo me lo creí, hermano. Qué bueno que usted me está despejando dudas ahora. Bueno, yo creí eso, pero el tema es que la diferencia entre los judíos y los samaritanos es que unos se sentían de pura raza, hermano, de paladar negro. Y los otros, bueno, fíjense que por eso yo creo que hay un pasaje que es muy revelador, que tiene que ver con esto, que es cuando el Señor Jesucristo llega a Samaria y se encuentra con la samaritana. Aquellos que leyeron ese pasaje, cuando están hablando, la mujer le dice una cosa así: nuestros padres nos dijeron que tenemos que adorar en este monte. Ustedes los judíos, la samaritana hablándole a Jesús, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Pero me lo imagino, me imagino que la samaritana le dijo, pero ¿cómo es tu nombre? Jesús, me dijiste. Jesús, pero mira, me dijeron que cuando venga el Mesías va a traer la justa. El Mesías nos va a decir verdaderamente, yo me imagino que el Señor Jesús la oía, hasta que en un momento le dice, bueno, mujer, yo te voy a empezar a explicar algo. No es ni en ese monte que dicen ustedes, ni es en el otro monte. Y la mujer tal vez empezó a abrir los ojos, los oídos, como diciendo, pero ¿y este de dónde sabe eso? Si es el Mesías el que nos va a decir dónde. Y Jesús empieza a meterse más profundo. Le dice, mira, ustedes los samaritanos adoran lo que ni siquiera saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero no se trata ni de ese monte, ni de aquel monte, ni del otro que está más allá, sino que viene el tiempo, y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Saben cuál es el contexto de lo que el Señor les estaba diciendo? Donde haya 2 o 3 reunidos en mí, ¿somos más de 2 aquí? ¿Somos más de 3? Entonces el Señor prometió estar en medio de nosotros. Yo creo que Él se está paseando y que su gloria está en medio de nosotros, porque eso es lo que Él le estaba diciendo a esta mujer. Pero fíjense que en este capítulo un poco se desarrolla. Digo un poco porque en esos diálogos ustedes se van a encontrar con esta mezcla de la cual yo les estoy hablando. Y los judíos y los samaritanos entre sí, porque unos se consideraban puros y los otros
eran de alguna manera una mezcla, de alguna manera no, eran una mezcla, porque ya vamos a ver por qué. Pero esto fue generando problemas tras problemas, no solo, o sea, la iglesia cuando fue formada, se produjeron estos problemas, tenían estos problemas. ¿Y por qué tenían estos problemas? Porque a la iglesia del Señor empezaron a llegar muchas almas que traían sus costumbres, traían sus creencias. Y claro, de repente son confrontados con el Evangelio, empiezan a creer en el único Dios verdadero, pero había que pasar por una especie de tamizado o proceso de limpieza, de ordenamiento de algunas cosas. Por eso, por ejemplo, cuando, miren, no sé por dónde entrarle al tema, pero Pedro un día se encuentra en una azotea, él estaba orando, entra en éxtasis, esto está en Hechos capítulo 10, y lo vienen a buscar para llevarlo a una casa, y él, hasta que el Espíritu Santo no le habla y le dice, anda con ellos, porque ellos fueron enviados por mí, les dice el Espíritu Santo. Y Pedro llega con tanto prejuicio porque Pedro Pedro jamás hubiera ido a predicarle adentro a una casa a un gentil. Entonces, él, mientras el Espíritu le dice que hable acerca de las cosas de Dios, él está hablando y dice, verdaderamente ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas y se agrada en todo lugar donde se le teme, donde se le busca. Pero ¿saben lo que estaba pasando? Se estaba dando un conflicto. ¿Por qué se daba el conflicto? Porque muchos gentiles, paganos, estaban acercándose. Los primeros eran solo judíos, y en Hechos capítulo 15 se relata una reunión que tienen que hacer una reunión especial, porque el tema era el siguiente: ¿cómo puede ser, decían, si la salvación es solamente para los judíos? Y Pedro se levanta y dice, miren, ustedes dirán eso, pero yo estaba en un lugar hablando y se derramó el Espíritu Santo. Y algunos lo oirían. ¿Y qué hiciste, Pedro? Y los tuve que bautizar. Y algunos capaz que se le oponían como diciendo, ¿cómo hiciste eso? Y él dice, pero ¿acaso yo iba a impedir el bautismo en agua a aquellos que yo vi que recibieron el bautismo en lenguas? Todo esto que le estoy diciendo está en la palabra. Pero lo que le quiero mostrar es lo siguiente. En Samaria antiguamente se había dado algo muy especial. Un rey llamado Jeroboam establece 2 becerros. Mire, cuando Israel se divide, el reino del norte se llama Judá, y el reino del sur, que era Israel, la capital de Israel era Samaria. Y el rey de Israel, de la región del sur, establece 2 lugares de adoración con una motivación equivocada. Te lo voy a leer. Quiero, antes de entrar de lleno en tema, mira cómo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 12. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy diciendo? No, bueno, gloria a Dios. Yo voy a ir despacio ahora, pero mira cómo dice en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me van a matar a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Oí el 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses
oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Vamos a detenernos aquí. Aparte, la idea no es, pues si no sería una lección de historia. Yo creo que esto es un prototipo para que nosotros vayamos entendiendo lo que pasaba en Samaria y lo que fue sucediendo. Era un lugar como que estaba preparado para que todo lo que tenía que ver con la mezcla prenda ahí. O sea, este rey, con una motivación equivocada, dijo: no hace falta que vayan a Jerusalén, quédense aquí, y les preparó 2 becerros, como diciendo, no sé cómo diciendo qué, pero algo habrá querido decir. Estaba errado, hermanos, estaba errado. Ahora, el tema es que cuando los padres de la iglesia, cuando empieza a ver ese mover, por ejemplo, en Samaria, y muchos comienzan a creer, cuando llega Felipe el evangelista, predica, y las almas que habían sido engañadas por un tal Simón el mago eran llevadas de un lado para otro, pero cuando oyen la verdad de Dios, cuando oyen las buenas noticias, cuando oyen el evangelio y se empiezan a convertir al Señor, había que ordenar todo eso. Y ellos mismos se encontraban al principio, hermanos, no sabían qué hacer, no sabían cómo hacer. Es más, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban cosas que ni ellos sabían para quiénes las estaban profetizando. Por eso yo todavía lo veo muy serio y todavía no sé por dónde entrar al tema. Pero mire, yo me los imagino que ellos tal vez entraban como en una especie de, hay versiones que le llaman éxtasis, y empezaban a profetizar: así dice el Señor, los voy a llevar hasta lo último de la tierra, y allí un pueblo que ni siquiera me buscaba me va a encontrar. Y de repente volvían en sí y decía: ¿pero por qué dije esto? ¿Para quién estoy diciendo esto? ¿Sabes para quién? Lo estaban diciendo de vos, de vos, de vos, de vos, de vos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Quizá todavía no me doy a entender, pero amado hermano del cual profetizaron los profetas, gócese. Esto que les estoy diciendo lo explica Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Mira, te lo voy a buscar para que veas que lo que te estoy diciendo está en la palabra. A ver, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Aquí lo tenemos. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oí el 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, aquí quería llegar. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quiénes? ¿Sino para quiénes? O sea, ellos profetizaban, pero no sabían. Entonces ellos buscaban, escudriñaban, hasta que se dieron cuenta, como dice aquí, que se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo cuando leo estas cosas, yo entro en un gozo individual con el Señor. Y yo entiendo y respeto que tal vez todavía hay cosas que están batallando en tu mente, problemas que hay que atravesar, pero tenés derecho a gozarte,
por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios sigue haciendo. Ahora quiero volver el tema es este. La iglesia empieza a surgir, al principio eran solo judíos. Hay 120 judíos más o menos reunidos en un aposento. Desciende el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y resulta que los que llegaban de diferentes naciones, pero todos judíos eran. O sea, venían de diferentes lugares, pero eran judíos que se habían ido a esos lugares y les llamaba la atención oír a estos pescadores, a estos galileos, a personas que no tenían letras, que no tenían preparación. Les llamaba la atención oírlos, hablar en las lenguas de ellos. Pero hasta ahí, como les dije, eran todos judíos, pero resulta que Dios les había dado una orden. La orden era la siguiente, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a ser investidos de un dunamis. ¿Cuántos quieren recibir poder? Gloria a Dios. Bueno, para aquellos que lo quieren recibir, y me gozo, pero tengamos claro para qué. Les dice, cuando reciban ese poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les habló claro. Ahora he aquí que pasó algo. Ellos, yo no sé si usted, pero lo voy a pensar en voz alta. No sé si usar esta palabra, pero voy a pensar y lo voy a hablar. Yo me imagino que se deben haber acomodado. Estaban en Jerusalén. Imagínense que con solo 2 mensajes, 8,000 gentes se convierten a Cristo. Hermano, ¿quién se iba a querer mover de Jerusalén? No solo eso, una iglesia conformada. Miren, en esa iglesia había 12 apóstoles. Qué tremendo. A ver, por ejemplo, venía uno y decía, ¿quién predica hoy? Juan. Oh, aleluya. Juan. Yo me imagino que hermano, se imagina, venía otro. Y mañana, ¿quién predica? Mañana Jacobo. Resérvame adelante de todo a mí, diría alguno. ¿Se imagina lo que eran esos? Y el fin de semana, ¿quién predica? Diría alguien. ¿Quién? Pedro. Alguno diría, si predica Pedro no voy, ese corta orejas. Aleluya. Ese Pedro era bravo, hermano. Pedro predica, en una predicación se le murieron 2. O el Espíritu Santo se llevó a 2, Hechos capítulo 5. Capaz que Pedro predicando, yo lo que no lo pondría a Pedro es administrar la ofrenda. Pedro estaba administrando la ofrenda. Y dice que vinieron 2 y le traen el dinero. Y hermano, ese Pedro no andaba con vueltas. Imagínense que venga alguien y le traiga una cantidad de dinero, la pone ahí. Yo me imagino Pedro los mira fijo y les dice, en vez de agradecerles, lo primero que les dice es, ¿por qué llenó Satanás el corazón de ustedes? ¿Para que le mientan al Espíritu Santo? ¿Usted quiere volver a esa iglesia? Qué tremendo. Y ahí expira uno y después expira la otra. Pero ojo, Pedro en realidad él da una explicación. Él lo que le dice es, si la hubieras retenido no había problema. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que ¿quién se iba a querer mover de esa iglesia de Jerusalén con 12 apóstoles? Que hermano, lo que esos hablarían era impresionante, Pero resulta que Dios había dado la orden. Y la orden era que tenían que salir a diferentes lugares. El tema es que vamos a volver al tema, porque ellos llegan a Samaria. Dios es como que tiene que levantar 2 corrientes apostólicas, hermanos.
Y ahora vamos a ver con qué tiene que ver esto. O sea, las dos corrientes apostólicas, una dirigida al pueblo judío, que ya bastantes errores tenía. Por ejemplo, Tito, creo que es Tito 1:14. A ver, búscame la carta a Tito, capítulo 1, a ver si es ahí, versículo 14. Sí, mirá lo que pasa aquí. O sea, Pablo está dando órdenes bien claras, pero quiero mostrarles las dos corrientes que Dios levanta, una corriente apostólica dirigida a los judíos y una corriente apostólica dirigida a los gentiles. Y yo sentí hablarle de esto porque de alguna manera yo estuve involucrada en ambas por diferentes razones. Y mirá lo que pasaba, por ejemplo, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, está hablando de fábulas judaicas. Aquí dicen, tengan cuidado con eso. Porque muchos seguidores de Cristo, pero que tenían, que se les revolvía todo adentro, caían en algunos errores. Ahora yo me pregunto, y le hago esta pregunta. Si los judíos que tenían la ley, que les había sido confiada la palabra, cometían estos errores, ¿cómo estarían los gentiles? ¿Qué piensa usted? Y continuamos oyendo, pero oyendo palabras que son de bendición a nuestra vida, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. ¿Cuánto necesitamos venir a Dios, inclinar nuestro oído? ¿Para qué? Para que vivamos, para que podamos alcanzar la vida justamente de Dios. Y Él nos dice, vengan y compren sin dinero. Es decir, hay que comprar, pero esto no es por precio material, no es con dinero, sino que tiene que ver, por ejemplo, con un esfuerzo, tiene que ver con un prestar atención, como estás haciendo en esta hora al recibir palabra que produce vida, palabra que produce fe. Por eso, qué importante es estar atentos a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Él de alguna manera nos está enseñando a vestirnos o nos quiere vestir, o de alguna manera el Señor me quiere usar como un instrumento para vestirte, no para que salgas a buscar enemigos, adversarios y diablos por todos lados, no, porque las herramientas que Dios nos da para que estemos vestidos con su armadura son 5 de alguna manera de defensa, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, alzar el escudo de la fe, poner el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza y el arma de ataque, la espada de Dios. Entonces, con todo respeto, pero siento de alguna manera de vestirte para que estés preparado para ese día malo, para que cuando se levanten esas tinieblas, para cuando se levante el mismo diablo contra tu vida, estés equipado y puedas resistirlo. Y al resistirlo, él tiene que huir. Hemos llegado una vez más al final. Esperamos que todo esto que estamos viendo en estos días sea de gran bendición para tu vida. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.